Vamos abriendo nuestras Biblias en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y quiero compartir con ustedes, vamos a continuar más bien, la última parte del capítulo 5, del versículo 43 en delante. Y que el Espíritu Santo nos bendiga y nos ilumine. Ahorita van a ver por qué. Dice el versículo 43 del capítulo 5 de Mateo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Mi propósito el día de hoy es comunicar a ustedes que los hijos de Dios saben, y quiero agregarle a ese propósito, pongan ahí una nota, y pueden amar a sus enemigos porque ellos fueron amados por Dios aún cuando eran sus enemigos. Se me pasó poner eso ahorita en la mañana que estaba repasando mis notas. Me percaté de que no solamente debemos de saber, sino debemos de estar convencidos de que podemos amar a nuestros enemigos. Esta es la última ilustración que el Señor Jesucristo pone como un contraste entre la justicia, la falsa justicia de los fariseos y la verdadera justicia de Dios. Aquí está. Y lo que Jesús hace es contrastar el tipo de amor de ellos con el de Dios. O sea, el Señor Jesucristo habla de los fariseos y habla del amor de Dios para que tengamos una clara muestra de cómo se ve la diferencia. En ningún aspecto había tanta diferencia. Fíjense lo que les voy a decir. En ningún aspecto había tanta diferencia entre el sistema religioso de los fariseos, en su manera de creer que amaban de una manera tan egoísta, como entre ver la falta de humildad de los fariseos, el no dolerse de su pecado, su falta de mansedumbre, el no tener hambre y sed de justicia ni misericordia. No les importaba la limpieza del corazón, ni mucho menos ser pacificadores, como en estas. O sea, aquí se nota la diferencia de un sistema humanista, religioso, y el verdadero amor de Dios. Y quiero decirles lo siguiente antes de empezar, porque está mi sermón dividido en 3 partes, pero quiero que tengamos esto en mente. A la hora de estar yo preparando este sermón, estaba repase y repase sobre la cuestión de los enemigos. Y por lo regular, cuando pensamos en enemigos, pensamos que los enemigos son alguien más. ¿Se han fijado ustedes en eso? Nunca se han puesto a pensar que nosotros podemos ser los enemigos de alguien. Cuando pensé en esto dije, caramba, ¿cuántas veces no he sido yo? O sea, y estoy hablando literalmente. ¿Cuántas veces no he sido yo el enemigo de gente? Y ustedes también. Ustedes también han sido enemigos de gente, ¿saben por qué? Por la simple y sencilla razón de que le han compartido el evangelio a alguien. Y se han convertido ustedes en enemigos de ellos, no se quieren volver a ver. En su familia hay enemigos, esposos que son enemigos, padres e hijos, hermanos que son enemigos. Hay enemigos en todas partes y en muchas ocasiones nos encontramos nosotros
siendo uno de ellos. Así es que esperamos por el Espíritu Santo de Dios que podamos tener una claridad en cuanto a la manera en la que nos debemos de relacionar con los enemigos y cómo quisiéramos que alguien se relacionara con nosotros. Esta predicación está dividida en 3 partes. La primera parte es: los hijos de Dios aman y oran por sus enemigos. La segunda parte es que amemos como Dios ama. La tercera parte es una demanda que no podemos cumplir. Así como oyeron, hay una demanda que humanamente nosotros no podemos cumplir. Yo me pongo a pensar en el tiempo en el que el Señor Jesucristo estaba en ese monte hablando a sus discípulos, habiendo tanta gente que lo estaba escuchando y que por tantos años habían escuchado de los líderes religiosos. Fíjense nomás, la gente que anunciaba, que enseñaba, que predicaba de la palabra de Dios, que habían enseñado a la gente a que aborrecieran a sus enemigos. La semana pasada vimos esta parte donde decía ojo por ojo y diente por diente. Para ellos era el deleite, llevarlos al juez y decirle: este me tumbó un diente, vamos a tumbarle un diente. Una cultura de venganza constante. Y ahora viniéndonos al día de hoy, yo me pongo a pensar que a nosotros no nos han enseñado eso. Sin embargo, en ocasiones, adentro de nosotros, traemos un deseo de venganza, una ira, un resentimiento, un coraje en contra de alguien que nos hizo algo. Sean tus padres, sean tus hijos, sea tu esposo, tu esposa. En todas partes nos encontramos con esto. Y llega Jesús, volviéndome para atrás, y les dice: a ustedes eso les dijeron. La gente los aborrecía terriblemente. Nosotros no hemos sido enseñados así y sin embargo en ocasiones podemos aborrecer a la gente. Podemos considerarlos nuestros enemigos. A ese ni me lo menciones, no quiero que me menciones su nombre, lo aborrezco, etcétera, etcétera. Jesús les dice: habéis oído que se os enseñó así: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y aquí empieza esta parte de la Escritura con la palabra que sale del autor de la vida diciendo: pero yo os digo, a partir de este momento se marca una pauta. Hay una diferencia. Yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Amad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Quiere el Espíritu Santo de Dios, a través de esta enseñanza, enseñarnos que el enemigo es nuestro prójimo. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Cuál es su origen? De una manera muy sencilla es esto: el próximo a ti, el que está cercano a ti, ese es tu prójimo. Una persona con la que convives, con la que trabajas, con la que viajas, con la que vas al cine y te sientas ahí, esa persona, ese es tu prójimo. Tu vecino, next door neighbor, para los que entiendan más inglés, ese es tu prójimo. Y una cosa que debemos nosotros tomar muy en cuenta de lo que el Señor nos está hablando en esta parte de la Escritura, es que Dios es el que tiene la idea, el que nos dio su palabra, de que no solamente nuestros enemigos son nuestros prójimos, sino el normal, el común, el que no nos hace nada, el que amamos, con el que nos identificamos. Los dos están en la misma categoría. Decía una persona, y no me gustó mucho lo que dijo, porque dijo: ama a tus enemigos y ama a tus amigos, porque a final de cuentas pueden ser los mismos. Y que efectivamente podemos ser los mismos que somos amigos
enemigos de alguien en algún momento dado. Y son cosas que yo lo voy a poner así. No estamos haciendo daño a alguien con la intención de hacerlo. Es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza caída va a defraudar a toda persona que está cerquita de nosotros. Vamos a decir cosas, vamos a hacer cosas, no vamos a hacer cosas que pueden ofender a una persona, que la pueden dejar marcada por mucho tiempo. Y viene esto de la proximidad de la ley de Dios. Dios es el que dijo en el capítulo 19 de Levítico, del libro de la ley, dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Otra vez, Levítico 19, 18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esa parte, Dios incluye amigos y enemigos. ¿Ok? Dios, puesto que todo lo ve, todo lo conoce, los puso exactamente en la misma categoría, tu prójimo. Lo hablamos de, entonces, perdonar, lo vemos entonces de bendecir, de tal manera que nosotros quisiéramos que cuando a alguien nosotros le somos su enemigo, lo hiciera por nosotros. Un creyente que tiene enemigos va a buscar cómo es intencional en otorgar un perdón que no se le está pidiendo. Y al final de esta predicación vamos a entender el porqué de esto. Hay algo que tiene que ver completamente contigo y con tu Creador. El que sepas tú por qué no debes de aborrecer a nadie. A nadie. El autor, el pastor de la ciudad de New York, Tim Keller, que aquí tenemos libros de él muy buenos, por cierto, El propósito del matrimonio, creo que se llama, no Memo. Es el propósito del matrimonio. ¿No? El significado, gracias Poncho. Dice Tim Keller así, no todo el mundo es tu hermano o hermana en la fe, pero todos los que están a tu alrededor son tu prójimo y debes amar a tu prójimo. Todos. El día de hoy estamos nosotros alejándonos cada vez más de esa proximidad que antes comúnmente teníamos cuando nos subíamos, por ejemplo, en un avión. Ustedes se han fijado cuando te subes en un avión, siempre estás muy consciente de quién se siente enseguida de ti, sobre todo si te toca en medio. El día de hoy, ¿qué haces? Te aíslas. No me hables, estoy ocupado. Se está creando cada vez más una cultura más egoísta, más independiente, en la que el prójimo, aún para el creyente, está siendo cada vez más irrelevante. Más aún, si no has tenido un buen día, si no tienes el deseo de tener interacción con nadie, ahí tienes tu iPad, tu iPhone, ahí tienes tu tecnología enfrente. Y aprovecho como un paréntesis pequeño, este seminario que se está anunciando está siendo intencional precisamente porque los niños están aprendiendo a no relacionarse ni con sus padres. Yo aquí he saludado niños que están con su telefonito ahí, niños chiquitos. Digo, buenos días. Así que, ¿qué me estás saludando? Me estás estorbando aquí con mi jueguito. El que nosotros busquemos cómo podemos amar a alguien tiene también que ver con nuestro amor por nosotros. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es importante que de entrada pensemos también, ¿cómo puedo yo amarme a mí mismo? Si Dios me hizo un ser relacional,
Dios me hizo para que yo tuviera pláticas con los demás, interacción con los demás, diferencias con los demás, para que por medio de esa interacción yo aprenda a parecerme a Dios. Dios habla, Dios comunica, Dios nos expresa en su palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el Salmo 133. Es hermoso, es delicioso, a Dios le causa honor, placer que nosotros nos relacionemos de una manera correcta. Pero a la hora que viene al corazón del hombre, sea por lo que has escuchado o por el criterio que tú has formado a través de tu vida en relación con la manera que tratas con tus enemigos, va a determinar tu comportamiento y va a formar tu carácter. Si tú eres una persona que creces con la enseñanza o el ejemplo de alguno de tus familiares en donde te dicen, no te dejes que te haga nada. Usted párese y gríteles más recio de lo que le gritaron, y si le pegan, dele más recio. Estamos nosotros aprendiendo muchas cosas y nos estamos hablando muchas cosas, así como los fariseos. A los fariseos se les ocurrió cambiar la palabra de Dios. En ninguna parte en la Biblia aparece que aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús les dice, eso fue lo que les enseñaron, eso fue lo que les dijeron. Yo les digo esto. Ustedes se han puesto a pensar lo que la palabra de Dios dice en Apocalipsis, que dice, yo advierto a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, dice, y si alguno le agrega o le quita las plagas, las maldiciones de este libro, vendrán sobre de él. Los fariseos fue precisamente lo que hicieron. Le agregaron a la palabra de Dios y han quedado estos individuos como la gente más despreciable de la historia. No es algo tremendo que te digan, lo que tú eres es nada más un fariseo. Toda la historia se queda marcada por individuos que enseñaron de una manera incorrecta. Y la gente fue absorbiendo ese tipo de enseñanzas. Y la pregunta que te hago yo a ti, ¿y tú de quién estás aprendiendo a relacionarte con tus enemigos? ¿De tus abuelos, de tu padre? ¿De quién has aprendido a cómo relacionarte con tus enemigos? ¿O no tenemos ningún tipo de doctrina relacionada con esa? Porque aquí Jesús dice, yo esto es lo que te digo que tienes que hacer. Tú tienes que amarlos. O sea, este mandamiento que te estoy dando no es opcional. Si tú tienes enemigos y tú te consideras un hijo, una hija de Dios, tú no tienes opción. Como las virtudes que veíamos al principio, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, no es opcional. Esto no era opcional. En ninguna parte en toda la Biblia dice aborrecerás a tu enemigo. Nosotros debemos, hermanos, ahora sí, aquí es donde se empieza a poner la cosa tremenda, por eso les digo, pensé en la mañana, dije yo he sido enemigo de gente y a lo mejor soy enemigo de gente. Yo no dudo ni tantito y casi lo puedo afirmar. Hay gente que me evade, claro que me evade. He llegado a lugares y saben quién soy, se han levantado gente de mesas y se han ido. Que ya llegó este. O sea, no soy amigo de ellos, pero saben quién soy. Los he levantado. Ya nos vemos así con su botellota de tequila así. Así visto, así literal. No estoy bien visto y ustedes tampoco en ocasiones. Nosotros, como creyentes, si algo tenemos que demostrar es el carácter que Dios quiere que nosotros demostremos. Y vemos a hombres en la palabra de Dios que a mí como que me quedaron así las entrañas movidas. Dije yo, wow. El rey David. No sé si ustedes han leído que dice la palabra de Dios que el rey David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, en pos de Dios. Bueno, ¿qué hacía este hombre para tener ese corazón? O sea,
lógicamente depender en Él, creerle a Él, pero las cosas que hacía el rey David eran sumamente significativas. Y les voy a leer del Salmo 7, del versículo 3 del Salmo 7. Fíjense lo que dice: Jehová Dios mío, si de algo soy culpable, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo. Al contrario, he libertado al que sin causa era mi enemigo, que me persiga. Fíjense, está David orando, que me persiga el enemigo y me alcance, que pisotee en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. ¡Ay, caramba! Señor, si yo a un enemigo le he hecho malo, algo mal, que me persiga y me pisotee. Está hablándole a Dios. Imagínense ustedes tener un enemigo y hacer esa oración y a sabiendas. Vean lo que dice el Salmo 32, versículo 12. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí con ropas ásperas. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía, me despedazaban sin descanso. Cuando mis enemigos les estaba yendo mal, yo me ponía como de luto. Me dolía tanto como una mujer que pierde su marido o un hijo. Me vestía con ropas ásperas por el dolor de mi enemigo. Salmo 32, versículo 12. ¿No es? Está equivocado, luego lo buscan ustedes ahí porque 35, gracias. Gracias por las concordancias que tengo aquí enfrente. Que Dios los bendiga. Salmo 35. Cuando has tenido tú un conflicto con alguien y que lo ves como tu enemigo, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondemos? Yo me acuerdo hace tiempo, hace años, que oía unas oraciones tan inapropiadas, tan ofensivas. Yo me acuerdo que oía personas orando por personas que les habían hecho un mal y decían: Señor, rodéalos con espinas, que se agrave tu mano sobre su cabeza. Tenía yo que abordar personas y decirle: ¿te puedo decir algo? Esas oraciones son maldiciones. Eso no tiene nada de gracia de Dios en la vida de esa persona. No, pero para que aprenda. ¿Por qué mejor no le pides a Dios que lo bendiga, que le ayude, que lo rodee de gracia, de misericordia, que ponga su mano sobre él o de ella, que le ayude para que cuando vea la bondad de la vida en su alrededor, que diga: gracias Dios por tu misericordia? Pero nunca vas a levantar una oración deseándole mal a nadie. Ese es el rey David. El rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido aparte del Señor Jesucristo, escribe en el capítulo 17 del libro de Proverbios, versículo 5: el que ofende al pobre afrenta a su hacedor, pero no quedará sin castigo el que se alegra de la desgracia. No quedará sin castigo el que se alegra de la desgracia. ¿De quién? Del que sea.
capítulo 24 de Proverbios, el versículo 29 dice: haré con él como él hizo conmigo, pagaré a ese hombre según merece su obra. Fíjense cómo dice Proverbios 24-29. No digas, o sea, esta es palabra de Dios. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría, y se empiezan ustedes a ver desde el capítulo 1 del libro de Proverbios. ¿Para qué está escrito el libro de Proverbios? Para entender sabiduría. Versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios, escuchen esto, los necios desprecian la sabiduría. Y tú no quieres estar en la categoría donde Dios dice: tú eres un necio. Cuando de la boca de Dios salen palabras así, de que eres un necio, estás hablando de que es una palabra salida de la boca de Dios con N mayúscula, que trae consigo un desprecio, un juicio. Nosotros debemos de estar pensando que Dios bendiga a la persona que me hizo un daño, porque eso es lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña a través de la Escritura. Decía una persona: el amor es el poder supremo. Nunca te olvides de usarlo para ganar a tus enemigos. Nunca te olvides de usarlo para ganar a tus enemigos. Fíjense lo que les voy a decir. Si orar por los enemigos no es la marca de una verdadera espiritualidad, sí es una clave, una evidencia de un amor por Dios. Si tú quieres empezar a crecer en este aspecto, en donde te lo quiero plantear de esta manera: lo que estás escuchando el día de hoy de la palabra de Dios, como te dije hace un momento, no es una opción para ti. Más si tú tienes enemigos. Y el principio de tu caminar hacia ese objetivo de llegar a una virtud que refleje el carácter de Jesús es: Señor, voy a enlistar a mis enemigos y los voy a perdonar delante de tu presencia. Pero no solamente eso, voy a orar por ellos para que les vaya bien. Y te pido que me des la oportunidad de que cuando me los tope, yo pueda hablar con ellos. Hace no mucho tiempo hablaba con una persona, abordé a una persona que estaba muy ofendida conmigo, muy ofendida. Y llegué y le dije: ¿sabes qué? Le dije: fíjate que recuerdo que pasó esta situación y te quiero pedir que me perdones. No, me dice: no. Me dice: eso ya está. No, espérate. Le dije: te quiero pedir que me perdones porque esto te ofendió y ofendió a Dios. Y se queda muy seria esta persona, se me queda viendo. Y le dije: me puede mucho no haber sido lo suficientemente prudente, sabio, inteligente para no haberte hecho lo que te hice. Y le dije: ¿me perdonas? Y se me quedaba viendo. Dije: ¿sí o no? O sea, ya para como quebrar el hielo ahí, ¿no? No, me dice: sí te perdono. Yo fui su enemigo. Y yo sé que ese momento marcó una pauta entre esa persona y yo. Pero yo no podía dejar que a sabiendas pudiera yo tomar una actitud de indiferencia, de hacerme el que no pasó nada, si la palabra de Dios me enseña a que yo debo estar en paz con mi prójimo. Decía el doctor John MacArthur, dice: esta es la enseñanza más poderosa acerca del significado del amor encontrado. Dice: el amor que Dios manda a su pueblo es tan grande que incluye aún a sus enemigos. Ya se puso frío aquí, si alguien le puede apagar al aire, por favor. Creo que al encontrarnos con esta situación de enemistad, lo que tenemos que hacer
para ver cómo estamos respondiendo es identificar nuestras actitudes ante situaciones de enemistad. ¿Cómo estás respondiendo si tú sabes que tienes enemigos? Porque si tú y yo sabemos que tenemos enemigos, debe de alguna manera de llevarnos a reconsiderar nuestra actitud, no solamente hacia la persona, sino a nuestro Señor. De lo que Él nos dice, nosotros tenemos que voltear y decir, Señor, yo obedezco. Les comentaba ahorita en la oración en la mañana y el otro día también lo comenté porque me impactó mucho este dicho del autor A.W. Tozer, uno de sus libros, La búsqueda de Dios. Decía él, si tu asistencia a la iglesia no está transformando tu vida, entonces nada más estás yendo a un show dominical. ¿Estás viendo algo? No sé si te gustará la alabanza, la predicación, el lugar, cumples de vez en cuando con Dios al estar aquí. Si tu vida no está siendo transformada a la imagen de Jesús, como dice Romanos 8:28, le está cerrando. Y este es uno de los elementos donde más fácilmente se puede ver el carácter de un creyente. Nosotros, cuando oramos, comúnmente oramos porque nos ayude Dios a perdonarlo o a querer que esto se nos olvide, pero no se han fijado que difícilmente oramos por nosotros, que podemos estar en el lugar de los enemigos. Y puedes decir, Señor, yo te quiero pedir que si hay un enemigo en mi vida, que por favor me ilumines, que me des sabiduría, que me des gracia. ¿No se han topado ustedes en ocasiones con situaciones donde personas se ven frías con ustedes? En las casas, de repente, cuando hay pleitos, una frialdad, una distancia. En ocasiones la tendencia es la ley del hielo. Yo me callo y el otro también. Pero la palabra te dice, tú perdonas y tú amas y tú bendices a tu enemigo. En ocasiones puede ser cualquiera de ellos. Escribí esto, cuando ores por los demás, por ejemplo, por los miembros de su hogar o por los extraños, a pesar de que no le han pedido que lo haga, oren por ellos con el mismo fervor y pasión que orarías por ti mismo. Recuerden el mandamiento de la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Observen esta regla en todas las ocasiones. Ahora, la segunda parte es que amemos como Dios ama. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Leíamos hace un momento, ora por tus enemigos, bendícelos. Y lo dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Esto no nos hace ser hijos de Dios. Orar por ellos, bendecirlos, pero sí nos hace reflejar nuestra nueva naturaleza. Una persona que sí ora por sus enemigos, que sí los bendice, que sí los perdona, no lo hace ser hijo de Dios. La palabra de Dios nos enseña que nosotros llegamos a ser hijos de Dios por medio de la fe en la persona de Jesucristo. El versículo 12 del capítulo 1 de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a cuanto le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y si tú eres una persona que no está familiarizada con la Biblia, pensarás, ¿pero que no todos somos hijos de Dios? No, la palabra claramente te enseña que todos somos creación de Dios.
pero que por la fe en la persona de Jesucristo, nosotros somos adoptados hijos suyos, nos hace parte de su familia, nos injerta en Él, y ahora podemos decirle Padre. Por eso cuando el Señor Jesucristo empezó a enseñar a los discípulos a orar, les dijo, lo primero que dicen es, Padre nuestro. Esta gente había venido a seguir a Jesucristo por la fe que Dios había puesto en los discípulos, y pasaron a ser parte de la familia de Dios. No te hace hijo de Dios o hija de Dios el que tú levantes la mano en un servicio religioso y que te digan, a ver, repite esta oración. A ver, yo me entrego a Cristo y aquí me arrepiento. Ese es el principio de tú reconocer lo que tu boca tiene que confesar. El capítulo 10 del libro de Romanos, el versículo 9 dice que si tú crees que Dios levantó a Jesús de los muertos, que Jesús es el Señor, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Entonces, alguien que hace esa confesión es una persona que dice, Jesús es mi Señor, y si es tu Señor, entonces le crees a lo que estamos leyendo en este momento. Que Jesús nos dice, yo os digo, amarás a tus enemigos. Tu Señor te lo está diciendo. No es una enseñanza religiosa que Misión de Gracia se nos está ocurriendo, no. Esta es la palabra de Dios, que nosotros tenemos que tomar muy en serio y que tenemos que practicar. Abran sus Biblias en el capítulo 4 de la primera carta de Juan, por favor, sí. Si el orar por un enemigo no es la marca distintiva de un creyente, el amar definitivamente sí lo es. ¿Por qué? Porque conoce a Dios. Dice, amados, 1 Juan 4:7, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y fíjense nomás, subrayan ahí, conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Pueden decir amén? Entonces, nosotros hacemos alarde de que somos creyentes y que amamos a Dios, pero a veces al hermano le volteamos la cara. Ups. Se origina esto en la persona de Dios que nos dice, ustedes pueden amar. ¿Por qué? Porque dice el versículo 19 de la primera carta de Juan, ahí donde está en el capítulo 4, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tú ya tienes el amor de Dios en tu corazón, tú lo has recibido, te has arrepentido, has recibido el perdón de su gracia. Entonces por eso, puesto que tú eras enemigo de Dios y has sido perdonado por Dios, entonces tú ahora puedes perdonar a tus enemigos, que lo que te hicieron a ti no se compara con lo que tú y yo le hicimos al Señor. Ahora denle vuelta a sus Biblias en el capítulo 5 del libro de Romanos. Este versículo que se me hace bien bueno que todo el mundo lo memorice. Dice el Salmo 119, versículo 9, dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra, dice. Y luego el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Tú quieres dejar de pecar contra Dios? Tú memoriza la palabra de Dios. Tu matrimonio se va a mejorar, tu vida se va a mejorar, tu entorno se va a mejorar. No porque tu entorno vaya a cambiar, sino porque vas a ver la vida a través de la óptica divina. Le digo esto a la gente muy frecuentemente y seguramente Memo también en consejería. La vida no es como tú la ves. La vida es como tú eres. Como tú ves la vida, así es. Si tu ojo está limpio, vas a ver limpio, vas a ver bonita a la gente, la vas a ver amable. Pero si tu ojo está echado a perder, vas a andar de juicioso, de despectivo, de arrogante. Por eso dice, si la luz que hay en tu cuerpo, dice, si las tinieblas que hay en tu cuerpo, dice, están tremendas, dice, ¿cuánto no será más el mismo pecado, la misma tiniebla, la misma maldad? Por eso es importante que nosotros veamos las cosas a través de la óptica divina. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vean lo que dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos de la vida. Ahora dices tú, oye, espérate, pastor, yo no fui enemigo de Dios. No, déjame te digo lo que dice el capítulo 11 del libro de Lucas, el versículo 23. Dice, el que conmigo no es, dice el Señor Jesucristo, contra mí es. Y el que conmigo no junta, desparrama. El que conmigo no es, contra mí es. O sea, si tú pensabas que andabas pasando la vida olvidado de Dios, con tu rollo religioso, pensabas que tú eras amigo de Dios, déjame te digo que si no eras amigo de Dios, por medio del arrepentimiento de tus pecados, eras enemigo de Dios. Entonces nosotros, a la hora de ver este amor que Dios tiene para con nosotros y que nos ha perdonado, siendo aún pecadores, nosotros tenemos que extender este amor por nuestros enemigos, aunque no te hayan pedido perdón. O sea, si tu enemigo no te ha pedido perdón, alguien que te hizo algo no te ha pedido perdón, la iniciativa debe originarse de tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios nos está pidiendo que amemos como Él ama. En el mundo se nos ama si somos afines, si somos simpáticos y simpatizamos los unos con los otros, si hay alguna conveniencia. Como dice el Señor, dice, si saludas a los que te saludan, no estás haciendo nada de más. Eso hacen los fariseos y los hipócritas y los gentiles. Dice, ellos hacen eso. Pero si tú saludas a alguien que no te quiere saludar, eso es hacer algo de más. Eso es dar ese pasito que requiere una negación personal. Es decir, aunque me volteen la cara, lo voy a saludar. Me han preguntado, oye, pastor, pero ¿y si yo saludo a esta persona y no me quiere saludar? Le digo, tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Conforme a la palabra de Dios, tú estás siendo obediente a tu Señor. Fíjate, este es un versículo que les digo ahorita, que no me acuerdo dónde está en Proverbios. Pero dice así, cuando los caminos del hombre le son agradables al Señor, dice así, aún a sus enemigos los hace estar en paz con Él. Qué tremendo, ¿verdad? Lee todo el libro de Proverbios y encuéntralo. Me dicen dónde está porque ahorita no me acuerdo. Déjenme les digo esto. La persona más interesada en que a ti te vaya bien en tu corazón es Dios. Él es el que está deseoso de que tu corazón esté lleno de la paz de Jesús, del amor de Dios, para que puedas darlo a aquel que no lo merece, porque así nos han tratado a nosotros. Exactamente así nos han tratado a nosotros. Vean Juan 13, el Evangelio de Juan. Jesús fue exactamente lo que hizo con nosotros y luego nos deja su palabra de tal manera que nosotros no podemos encontrar excusa. Juan 13:34 dice el Señor Jesucristo así, un mandamiento nuevo os doy. Ya está el modelo de la persona de Jesucristo, dice que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Esto es lo que el Señor Jesucristo nos enseña y nos lo muestra hasta el final de su vida. En la cruz y antes de la cruz, sus amigos lo dejaron, lo negaron. Y Jesús no dejó de orar por ellos. No dejó de bendecir sus vidas. Entonces Jesús con sus palabras dice, miren, yo les voy a mandar a ustedes que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Les he pasado por alto sus ofensas, sus inmadureces, sus necedades, sus tonterías. O sea, los discípulos dijeron cosas terribles, como cuando iban pasando por aquella aldea que no los quisieron recibir y que dijeron los discípulos, ¿qué, Señor? ¿Le pedimos a Dios que mande fuego para que los queme a todos o qué? O sea, le dice Jesús, no sabes de qué espíritu eres, le dice. El mundo
Nos dice que hemos encontrado el amor cuando encontramos a alguien que nos hace sentir especiales, hace nuestros días más brillantes, satisface nuestras necesidades y se da cuenta de lo especiales que somos. La idea del amor del mundo es completamente egocéntrica. Puede ser convenenciero, interesado, ventajoso, para aparentar una espiritualidad que tiene una expectativa versus el amor que nos habla la primera carta de Corintios 13. ¿Cómo no le damos una repasadita ya a primera de Corintios 13? Así nada más para que el Espíritu Santo nos refresque nuestro corazón con su palabra. Dice Corintios 13, versículo desde el 2. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y empieza la lista. El amor es paciente, sufrido, es benigno, es bueno, no tiene envidia, no es jactancioso, no dice yo sí hago y tú no haces, y si no es así, pues entonces te voy a dejar de amar. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se enoja, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de las injusticias, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y hasta la mitad del versículo 8, el amor nunca deja de ser. ¿Y cómo respondemos nosotros cuando alguien no nos responde correctamente? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu actitud? ¿Has estado guardando cosas en tu corazón en contra de alguien aún cercano a tu vida? Y te ha hecho explotar de tal manera que le dices, ya me tienes el vaso lleno de piedritas, ya me tienes harta o harto, ya me cansé. Lo has estado viendo como tu enemigo y ya te tiene harto. ¿Sabes por qué? Porque has estado guardando cosas en tu corazón y no puedes amar. Se envanece, se hace orgulloso. A ti no te voy a amar, tú no mereces que yo te ame. Indigno, impío, inicuo. Eso es lo que Jesús dice. Yo los voy a enseñar a amar, véanme a mí, hasta el final. Mucho del amor de los hermanos, de las familias, de los empleados, de los jefes, del respeto que nos debemos los unos a los otros, del honor, se ha enfriado porque vemos a la gente como nuestra enemiga. Y Jesús dice, bueno, si es tu enemigo, pues entonces ámalo, bendícelo, perdónalo. Nosotros podemos ver que el amor de Dios ha sido dado a nosotros en la persona del Señor Jesucristo, a pesar de nuestras grandes diferencias y de nuestras indiferencias y de nuestra rebelión, de nuestra desobediencia, de nuestro desafío a su palabra, nuestra terquedad. Entonces, venimos nosotros a ser rebeldes y empezamos a tener actitudes, les digo, y hablo de la casa porque pues en todos aquí tuvimos un papá, una mamá, un abuelo, una abuela que nos creció, un tío, una tía, quien te haya crecido, que a la hora que no te dieron lo que tú querías, pudiste haber dejado que en tu corazón empezara una raíz de amargura. Se ha enfriado tu corazón. Y Jesús habíamos visto nosotros en la parte donde les dice, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no van a poder entrar al reino de los cielos. O sea, si nosotros nos estamos quedando tan cortos en que solamente vamos a saludar a los que nos caen bien, a los que nos son agradables, a los que nos tratan con cuidado, porque si no nos vamos a ofender, y a los demás no, dice, tu justicia no está siendo mayor que la de los fariseos.
El amor del cual la palabra de Dios nos habla es un amor sacrificial. El Señor Jesucristo amó sacrificialmente. Y ese es el amor que quiere que nosotros demos a los demás, que nos cueste. Y ahí es donde se puede ver muy fácilmente nuestro egoísmo, versus el amor de Dios, que es siempre seguro. El amor de Dios es seguro. Dios nos ama si le respondemos en amor o no. Su amor por nosotros no se basa en nuestra respuesta, sino en su carácter. Ahora bien, esto no significa que debido a que Dios ama a todos, la gente no tiene ninguna responsabilidad de responder a su amor. Lo que significa es que Dios siempre está dispuesto a envolvernos en sus brazos amorosos cuando nos volvemos a Él en arrepentimiento y fe. Dios ama a sus enemigos, sí los ama, los va a amar hasta el día de su muerte. El día de la muerte no hay más que hacer. Ya no hay nada que hacer. Yo te quiero pedir que por favor consideres lo que te voy a decir. Si tú eres de las personas que estás pensando así, me voy a arrepentir antes de morirme. Hijo. Puedes verte así, uy, hable el 911, háblele a alguien. No va a dar chance de nada, si te da un ataque al corazón. You're gone. Se acabó. Nosotros, hermanos, tenemos una demanda que no podemos cumplir. Termina esta parte de la Escritura diciendo, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Hijo, man. Qué tremendo está esto. Esto está fuerte, man. La Biblia nos dice que el amor, el verdadero amor, revelado en Jesucristo, encuentra su poder en Dios y se expresa en nuestro cuidado por los demás. Esto es cierto en cada arena que el amor toca. Es cierto en nuestras relaciones con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Es cierto en nuestras familias y hogares. Es especialmente cierto con nuestros cónyuges, pero también con nuestros enemigos. Hijo. Gracias a Dios por Jesús, que fue perfecto como el Padre, y Él nos manda que seamos como Él. Déjenme les digo esto. Nunca Dios nos va a pedir que hagamos algo que Él no nos dé la capacitación, el poder, las herramientas para hacerlo. O sea, Él va a proveerte lo que tú necesitas para que hagas lo que te está pidiendo. Esta parte, hermanos, es la suma del Sermón del Monte, el propósito del Evangelio y del corazón de Dios, que todos seamos como Él. Capítulo 43 del libro de Isaías dice, para mi gloria los he creado, los hice y los he creado. Dios quiere que nosotros le demos gloria a Dios. Y hermanos, déjenme les digo una cosa, no nomás se le da gloria aquí cantando. De hecho, creería yo, puedo creer, que tal vez sea el lugar donde menos se expresa nuestra gloria a Dios durante la semana, cuando estamos aquí cantando. Yo creo que la gloria a Dios se le expresa todos los días donde tú tomas en cuenta tu Dios. Dice 1 Corintios 10:31 así, dice que todo lo que hagas, lo hagas para la gloria de Dios. Comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y el perdonar al enemigo, extendernos e ir más allá, es darle gloria a Dios. Es exaltar su nombre. ¿Qué es perfecto? El significado es el siguiente. Viene de la palabra teleios. Dice, teniendo lo necesario para ser completo. O sea, dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la piedad. Todas las cosas que necesitamos para vivir una vida piadosa, Él nos las ha dado. Entonces, Dios quiere que seamos perfectos como Él es perfecto. Consumar la integridad humana y la virtud de hombres. Completo, crecido, adulto, de edad completa, madura. El Espíritu de Dios nos habla a través del apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, el capítulo 2, versículos 6
1 Corintios 2, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo ni de los poderosos de este mundo que perecen. O sea, el apóstol se dirige a los creyentes diciéndoles: a ustedes les hablamos estas cosas porque están maduros. Por lo tanto, no tienes excusa, pues tienes lo necesario para reflejar el carácter de Cristo. En la primera carta de Corintios, el capítulo 14, versículo 20. Primera de Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. Ustedes se han fijado los niños que pueden andar en una fiestecita y de repente darse un tirillo ahí, los dos chavalitos se sueltan llorando y se va cada uno con su mamá y al rato regresan y ya andan jugando los dos como si no hubiera pasado nada. Dice: sean niños, perdona, no guardes rencor, deleítate con tu prójimo. Capítulo 4, versículo 13 del libro de Efesios. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se fijaron que dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento? El apóstol Pablo ora por los efesios y les dice: yo oro esto por ustedes, que vuestros ojos sean abiertos para que podáis comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor que excede el entendimiento del hombre. Esto es necesario orarlo por nosotros, para que a la hora que nos topamos ante una situación de dificultad, tú digas: Señor, porque tú me has amado, yo perdono y yo bendigo y quiero dar un paso más allá. Yo quiero restaurar esta relación. Yo quiero ser un medio de gracia en la vida de esa persona. Yo le quiero mostrar que el verdadero amor sí existe. Y existe porque Jesucristo ya no lo vino a dar. Y ahora se está consumando en mi corazón y se muestra hacia las personas, porque para eso me has salvado, para eso me has llamado. Y cualquiera de aquí que pudiera en un momento dado decir: hijo, eso está imposible, tienes toda la razón. El capítulo 19 del Evangelio de Mateo, el versículo 26, dice lo siguiente. Mateo 19, 26. Mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Todo es posible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, en donde, en medio de nuestra tribulación y de nuestra necesidad, donde estamos ahí de rodillas y nos sentimos sin fuerza, dice el Señor: ahí quiero perfeccionar mi poder en ti, para que Cristo sea reflejado, para que entonces no tengamos el que andemos diciendo: ay, no puedo. No, sí se puede. Andamos en ocasiones citando ahí a Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando vas a hacer un negocio, ¿no? Todo lo puedo, este sí va a salir. Pero al enemigo no lo puedo ni voltear a ver. Hermano creyente, déjame te digo lo siguiente. La razón por la que Dios quiere que nosotros seamos perfectos como Él es perfecto es porque en Él habita la plenitud de la deidad. El carácter, la esencia de nuestro Creador es el amor. Y en el amor, ¿saben qué hay? Hay gozo, hay deleite, hay paz, hay esperanza, hay esa expectativa de la gracia de Dios en nuestras vidas, y Dios quiere que nosotros disfrutemos eso, buscando ser como Él es. El nosotros no tener eso delante de nosotros nos está llevando a buscar otros objetivos en la vida. Por favor, te suplico que consideres lo siguiente: no hay nada sobre la faz de la tierra que tenga el valor que tiene tu fe. Dice: vuestra fe más preciosa que ¿qué? No los oí. Vuestra santísima fe más preciosa que el oro. O sea, qué cosa tan gloriosa que el Señor nos diga: los que se acercan a mí
sepan que yo soy galardonador de los que me buscan. Y si tú estás en esa situación que dices, yo no puedo perdonar, nada más recuerda que tú fuiste perdonado. Y que Dios te sigue dando su gracia, su misericordia, todos los días de tu vida. Tú no eres creyente, tú viniste aquí el día de hoy, te invitaron, ya te tenían harto a lo mejor o harta. Déjame te digo una cosa. El hecho de escuchar esas cosas no te hace ninguna diferencia si tú no procedes hacia Dios a decirle, Señor, si yo soy tu enemigo y te quiero pedir perdón. Yo me quiero arrepentir de pecar contra ti, de estar alejado de ti. Estas gentes eran gente muy religiosa. Los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, se los sabían casi de memoria. 5 libros. Personas a veces aquí no se aprenden Juan 3:16. Y le andaban enseñando a la gente mal. Dice Jesús, esto les enseñaron. Pero yo te digo, ¿sabes qué te dice el Señor? Él te quiere perdonar. Él te quiere dar la vida eterna el día de hoy. Cuando se abre la predicación, después de que el Señor Jesucristo muere y resucita y envía su Espíritu Santo sobre los discípulos, está Pedro predicando el Evangelio de la salvación y se queda escrito esto en el libro de los Hechos, donde dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la carne es imposible esto. Tú y yo necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Tú creyente lo tienes? Gózate, busca en tu corazón de qué manera estás tú reflejando ser hijo de Dios, hija de Dios. Pero tú no creyente, yo te animo y te invito en el nombre de Jesús a que tú digas, yo tengo que estar en paz con Dios. Capítulo 9 del libro de Isaías dice que el príncipe de paz, el cual su imperio no tendrá fin. ¿Sabes qué dice acá en el Evangelio de Juan? El príncipe de paz quiere venir a vivir en tu corazón. Y en esa paz tú puedes perdonar, puedes bendecir y sobre todo darle la gloria a Dios. Si tú estás aquí por primera vez, al final te invitamos a que pases a Pérgola. Ahí van a orar por ti. Les voy a pedir que inclinen sus rostros. Padre, el día de hoy queremos primero que todo darte gracias porque tú nos perdonaste siendo tus enemigos. Y estamos sumamente agradecidos, Señor, porque no nomás nos perdonaste, nos restauraste, nos has dado vida eterna y estamos muy agradecidos contigo, mi Rey. Recibe nuestra gratitud, nuestra adoración, te damos toda la gloria por el favor que nos has extendido, Señor, porque ni siquiera te andábamos buscando. Gracias te damos, Padre, por esa misericordia. Señor Jesucristo, gracias que nos has enseñado cómo se debe de amar. Y Espíritu Santo, te suplicamos que nos ayudes a hacerlo y que esto marque una pauta en cada corazón de los que estamos aquí a la hora de que tengamos una dificultad, una diferencia con alguien a quien podamos ver como enemigo. Y Señor, ante los ojos de aquellos que hemos ofendido, danos gracia para que cualquier diferencia se llegue a resolver de tal manera que podamos abrazarnos y darte a ti toda la gloria. Padre, te pedimos tu bendición y la recibimos por tu bondad, Señor, por tu Espíritu Santo que nos has dado. Recibimos todos esta bendición y yo envío a esta congregación en bendición a sus hogares, a donde van ahorita, y te doy gracias por todos y cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén.